Y en ese trabajo que hice con esta mujer, encontré una herramienta súper poderosa. Que muchas veces uno pide que le den información, pero no está atento. Es que todos tenemos santuarios del alma. Aquí está manifestado en una maloca. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Magia y Conexión. El día de hoy tenemos un episodio muy especial que me alegra mucho poder compartir con ustedes, y es que tenemos una invitada quien es la dueña de este espacio sagrado del Santuario del Alma, pero además es la persona que acompañó el inicio de este proceso espiritual y de crecimiento personal para mí. Ella es Claudia Franco. Hola, buenas para todos, para tanto los que nos escuchan como quienes nos ven. Bueno, sí, efectivamente, hablar de que soy la dueña de Santuario del Alma es, diría pretencioso. Yo, sí, es más, diría yo, que soy la creadora de Santuario del Alma. Creadora de Santuario del Alma desde un punto de inspiración que llegó a mi vida, en momentos donde yo era un personaje diferente al que soy hoy, porque siento y entiendo que todos tenemos personajes. En ese momento en mi vida me desempeñaba como fiscal. Mi labor siempre fue, y la es de todos los funcionarios, es una labor densa, fuerte, y a mí lo que realmente me anclaba y lo que me daba tranquilidad era el tener la posibilidad de asistir a talleres de crecimiento personal y espiritual. En ese trasegar yo lo que hacía era que siempre estaba acompañándome de este tipo de formaciones que me daban como la energía, la fuerza y el anclaje para sostener la labor que realizaba. Claro, dentro de eso, lo pesado que es desde todos los puntos de vista. Exacto. Dentro de esto yo me formé en biodanza y fue un proceso muy bonito, porque fue un proceso de 3 años, es un proceso intenso, en donde el mayor trabajo es con uno mismo, y en ese proceso yo descubrí que también había un momento donde yo iba a hacer un cierre en mi labor como funcionaria y empecé a conectar con un propósito superior. Digámoslo, superior en el sentido de más elevado, porque tenía un componente completamente espiritual. Ese propósito fue el generar un espacio, que es el que hoy tenemos, que es el Santuario del Alma, y en este espacio que se crea más por inspiración divina, después de muchos trabajos conmigo misma, escuchando mi voz interior, escuchando Maestro Corazón, y ahí en ese momento llega la parte de la inspiración. Entonces tenía esta finca en el Carmen de Viboral, donde yo venía acá a descansar fines de semana, a disfrutar de la naturaleza y a sentir que la naturaleza también me daba esa recarga de energía. Y ahí sentí en algún momento, luego de trabajar muchos procesos, que era eso el espacio. No voy a decir que lo logré yo sola, tuve que pasar por otra formación sí. En donde hice unos estudios de archivos akáshicos, y luego de hacer toda esta formación de archivos akáshicos, se me entrega en unas canalizaciones que el lugar donde se podían generar estos procesos, que yo siempre los sentí que eran importantes, tener un lugar donde la gente pudiera estar en esa tranquilidad, en esa paz, que fuera no en la ciudad, porque la ciudad, todos los procesos que viví, gran parte fueron en la ciudad, y eso lo que hace es que genera mucho ruido. Claro, porque también hay muchas otras energías mezcladas, entonces no te permite asentar como la calidad de la energía que necesitas para este tipo de procesos. Y en estos procesos lo que yo sentía era que había como un quiebre, porque se vivía el espacio del taller o de lo que uno estuviese trabajando, bien sea en un hotel, en un salón, en algún lugar, y allí estábamos, sí, en una introspección, en una intimidad, pero cuando salíamos de ese espacio nos enfrentábamos a lo que queríamos desconectarnos, de lo que nos queríamos desconectar, que era del mundo. Claro, inmediatamente sales y está el carro, el vecino, el ruido, la gente. Y eso, yo desde esa experiencia, desde tantos años de vivirla,
empecé a sentir que se hacía necesario un lugar de mayor intimidad y tranquilidad. Lo que pasa es que hay veces lo más evidente está frente a nosotros y no nos damos cuenta. Tuve que darme cuenta de esto, fue con mi maestra de archivos akáshicos, que era una española, es una española, y ella, cuando hice ese curso, estamos hablando de hace 6 años, donde archivos akáshicos, eso prácticamente era una figura exótica, no conocíamos qué era. Yo de hecho me fui, fue más, digámoslo, de curiosidad que por saber qué era lo que estaba pasando. Sí, como empieza uno la mayoría de este tipo de cosas, pues por curiosidad. Por curiosidad, a ver si de pronto. Y es muy lindo porque en esa curiosidad y en ese trabajo que hice con esta mujer, encontré una herramienta súper poderosa. Esa herramienta fue la que me mostró que teníamos un lugar aquí en el Carmen, parejo, pues paralelo con la maestra que vino, y que era el lugar para hacer este espacio. Entonces el espacio se empieza a generar a través de muchas canalizaciones que hago. Pero mira qué particular, y es que tú empiezas a decirlo como había un lugar y tenía un lugar, pero el lugar siempre fue tuyo. El lugar estaba, solo que a pesar de que lo tenías aquí al ladito, enfrente, en los ojos, total, tú no lo habías visto. Y mira que esto es algo muy importante porque esto es un llamado para las personas, para todos. Muchas veces estamos buscando un montón de cosas afuera, las estamos buscando muy lejos, las estamos buscando, hay veces en una forma y las tenemos al frente y no nos damos cuenta. Entonces, por eso, entrar como en procesos donde te dan estas claridades, como fue para mí la de los archivos akáshicos, que me da la claridad de que tenía el espacio, lo tenía en mi hogar, que es la finca, era increíble. Entonces, empecé a trabajarle a eso, lo entregué a todos los seres superiores y me empieza a llegar mucha información. Esa información que me llega es de que el lugar es una maloca, porque el lugar es un vientre realmente aquí, lo que se van a hacer procesos de cuidado, procesos de gestación, pero también procesos de sanación y transformación. Para quienes nos están viendo pues en video, los que nos están escuchando en audio tal vez no van a poder ver esto, pero nosotros estamos en este momento sentadas en la puerta de la maloca. Esta es la puerta de la maloca, que en la entrada tiene ese simbolismo del corazón. Sí, entonces dentro de la información que me llegaba era que la puerta debía ser el corazón, porque era un corazón y eran muchos corazones los que se iban a abrir. Entonces, como ven, es un corazón que cuando se abre y las personas traspasan ese corazón, están entrando a su proceso interior, porque los procesos se dan es a través del cambio de nuestro adentro, y ese adentro es escuchar nuestro maestro corazón. De adentro hacia afuera. También empezó a generarse o sea, todo se va generando como un constructo, y en ese constructo lo que hay es que el lugar debía ser un octaedro. Trabajamos geometría sagrada, porque el octaedro es un espacio de geometría sagrada que lo que posibilita es la meditación, procesos más elevados de conciencia. Igual, en el centro yo pedía un símbolo sagrado, el símbolo sagrado que me llegó, que no lo conocía, era el símbolo del triskel. Me llega también por esas cosas lindas de la vida, porque es muy lindo no pedir señales, porque cuando pedimos señales, el universo ve la forma de traernos la respuesta. A mí me llegó a través de unas fotografías y luego vinculé esa fotografía con el símbolo, me di cuenta que ese era el símbolo que yo quería, y cuando busco qué representa ese símbolo y de dónde viene, el triskel es un símbolo celta, es el símbolo de los druidas. Y los druidas no solamente eran los maestros espirituales de los celtas, sino que eran también los administradores de justicia, por lo que para mí representaba que estaba ahí lo que era mi vida en ese momento. De hecho, cuando ustedes ingresan acá al espacio del Santuario del Alma, se van a encontrar con una campana. La campana se colocó porque también se me señala que es en este lugar, que es un lugar sagrado, vamos a llamar con ese sonido como se llaman a los ángeles, con la campana. La campana, como saben, en las iglesias por eso la tenemos, porque es una forma también de llamar a momentos sagrados.
Entonces el lugar lo van a ver acompañado en todos los espacios de campanas, tanto en el espacio del santuario como en el comedor y como de su ingreso, porque nosotros tratamos de que este sea un espacio holístico en donde se honran todo tipo de creencias espirituales de alta vibración, de alta frecuencia, y dentro de lo que más frecuencia alta tiene son los sonidos sanadores, entre ellos campanas. También el espacio van a encontrarlo como una geometría sagrada y es un espacio de 2 plantas, en donde la primera planta, que es la base del lugar, tiene un árbol. Ese árbol se puede representar para muchos como el árbol de la vida, para nosotros, ya que mi esposo es budista, se representa como el árbol Bodhi, que fue el árbol donde se iluminó Buda, pero también dentro de lo que yo encontré en este proceso de conocimiento de la cultura celta, es que el árbol para los celtas era muy representativo, ya que a los druidas, que eran sus sacerdotes, los llamaban los hombres roble, que ellos eran los encargados de buscar árboles, robles, donde iban a sentar sus tribus, y alrededor de este era que permanecían. Entonces, empiezo a encontrar en la elaboración de este espacio que hay mucha información sagrada que va llegando y que lo que está convocando es a una unidad holística espiritual. Pero sabes que, Clau, que de lo que dices me parece muy bonito rescatar para la gente, y es que muchas veces uno pide que le den información, pero no está atento. Sí. Y el detalle acá de que cada cosa que se puede haber manifestado de cualquier manera en la que tú la pudiste recibir, mira que nos contabas que, por ejemplo, a través de una imagen y tú lo relacionaste, es estar atento, porque muchas veces pedimos información y seguramente la información llegó, pero estábamos tan distraídos y tan desatentos al detalle de lo que nos pasa en el día a día que siempre creemos que no nos pasa nada. Yo creo que, y te lo decía, creo que eso no quedó grabado, pero que ahí es donde está la magia. La magia está en estar atento a esos detalles y esas cositas que nos van pasando, que van haciendo que todo lo demás se vaya transformando. Sí. Y reconocerse más como el instrumento, ¿sí? Porque en este caminar yo me siento como el instrumento de estos seres que cuando les atiendo el llamado, entonces se dan cosas muy bonitas, cosas como este espacio que no es un hotel, que es un lugar definitivamente creado, pensado y sentido para procesos espirituales, pero que el proceso espiritual empezó en mí. O sea, cuando Claudia hace todo este proceso y empieza a buscar y a sentir que hay algo más, entonces ante una escucha activa empiezan a llegar respuestas. Y se dan todo este tipo de manifestaciones que lo único que te están mostrando es que hay una escucha de parte de todos estos seres superiores y que está una apuesta de parte de ellos para que el lugar y que tu vida esté permeada completamente de esa sacralidad, porque no es tener un santuario del alma solamente, es que todos tenemos santuarios del alma. Aquí está manifestado en una maloca y en este espacio, pero santuarios del alma podemos generar todos desde tu espacio familiar, tu espacio laboral, tu espacio de amistad. Todos podemos empezar a crear esos santuarios del alma. Y eso se puede ir plasmando en esos cada lugares parte de como tu para vida. refugiarte. Claro, hay veces un santuario del alma es una habitación, es mi habitación en la que yo creo y recreo un espacio sagrado de conexión con la divinidad, donde hay magia. De la divinidad en la que sea, pues la divinidad en la que tú creas. En la que crea cada persona. Dios, Buda, el universo, la fuente, porque también creo yo que esa es de las cosas más bonitas que tiene el santuario, y es que acá no hay una corriente única. Acá no hay solo budismo o no hay solo angeología o solo tántrico. Acá hay todo, acá hay acogida para todo, porque acá lo que hay es espiritualidad y la espiritualidad está en absolutamente todo. Es que finalmente este es un centro espiritual. Yo lo definiría como un centro espiritual en donde tenemos acogida todos los que estamos en el camino. Obviamente nosotros somos espíritus que encarnamos en este cuerpo, entonces ya con eso tenemos la herramienta.
Pero cuando este espíritu encarnado en este cuerpo está en una búsqueda más profunda de su ser espiritual y estamos en un momento en donde la humanidad necesita conectarse con esa parte espiritual porque esa parte espiritual es la que empieza a darle un sentido más pleno a la vida, entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, es que yo conecto más con los ángeles y súper bien, yo conecto más con Buda, súper bien. Es más desde la conexión. Pero el lugar se abre para todo tipo de conexiones de conciencia elevada. Perfecto. Clau, y esto que nos cuentas, bueno, ¿en qué momento de todo este proceso se dio para ti ese momento en que dijiste, voy a dejar mi vida 20 años como fiscal y todo lo que, digamos, uno podría llamar de la vida como ordinaria o normal, a decir, voy a hacer este cambio? O sea, porque definitivamente tuvo que haber sido un momento en el que hubo un quiebre de acá para adelante, nunca nada va a volver a ser igual. ¿Y cómo llegó esa decisión para ti? ¿Cómo la tomaste primero tú? Bueno, yo pienso que el camino fue todo el tiempo el camino, valga la redundancia. El camino fue Hizo parte. eso, todo el tiempo estar en muchos procesos para empezar a entender que había algo más, que yo buscaba algo más, que mi alma quería algo más. Sí, como el viaje del héroe de Joseph Campbell, en el que el héroe, que todos somos héroes realmente. Que a mí el viaje del héroe en biodanza, que ahorita les contaré un poquito, casi me mata. En el viaje del héroe hay un momento, el momento inicial, el momento del llamado del héroe a buscar algo diferente, a lanzarse a su aventura con lo que realmente el alma reclama. La vida lo coloca en una situación crítica, una situación límite, una situación donde esa persona, ese ser dice, hasta acá voy. Y pienso que a mí me pasó eso. Si tuve una situación límite en mi trabajo que me puso ya frente a la decisión, además de que ya venía trabajando, pues también el aspecto de la estructura de Santuario del Alma era muy particular, porque en la medida en que yo iba creando Santuario del Alma, empezó a generarse la crisis en mi lugar laboral. O sea, se empezó a fortalecer acá y al otro lado empezó al contrario a irse desmoronando un poco. Desmoronando, como ya la vida diciéndote, ya es el momento. Ya es el momento de cambiar, ya es el momento de soltar. Yo creo que ahí es donde está el cruce, en qué momento uno siente que es el momento de soltar, porque además es como soltar lo seguro. Total. Y era una decisión fuerte, porque es que es soltar ¿qué? Soltar toda tu estabilidad económica, todo tu futuro asegurado, porque hay un futuro que uno como funcionario está asegurado, todas tus tranquilidades, por algo que es la incertidumbre total. Es abrazar la incertidumbre y decirse, soy capaz, puedo. Ahí obviamente sale el miedo, es esa oscuridad que casi que te abraza y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con el miedo o te vas a lanzar? Y yo decidí lanzarme porque hay un momento donde sí siente uno que definitivamente ya hay un llamado más grande. Pero eso es muy valioso, Clau, porque yo creo que también muchas personas creen que cuando uno hace cambios los hace porque no tiene miedo y uno, ay, no tan arriesgado. No, aún con miedo. Y el miedo puede frenar, obviamente. Es que de hecho yo cuando planteaba esta situación frente a mis compañeros no me entendían, pues claro. Porque todo estaba entre comillas bien, es claro. Lo que llamamos esa zona de comodidad y nadie entiende por qué si estás bien, si todo se te ha dado, si estás organizada, ¿por qué te vas a incomodar? Y resulta que es que la incomodidad es necesaria, el miedo es importante, saltarlo, porque es la única forma de irse a otros lugares, a otros espacios para descubrir que en muchas de las ocasiones esos otros lugares y esos otros espacios son los que te llenan y los que te van a dar una plenitud mayor. Claro. Pero hay que soltar todas esas creencias. Claro, el crecimiento está del otro lado. Yo incluso pensaba mucho cuando mis compañeros me cuestionaban por mi salida sobre el mito de la caverna, porque es que estamos hay veces todos ahí en la oscuridad y afuera nos están mostrando que hay luz, que hay otro mundo, pero nosotros nos acostumbramos a la oscuridad, nos acostumbramos a vivir en esas tinieblas
Y preferimos eso a darnos la Preferimos el viejo oportunidad. conocido. A darnos la oportunidad, claro. No voy a decir que dar un salto de estos es sencillo, no es sencillo, ni les voy a decir que todo funcionó ahí mismo, no funcionó ahí mismo, al punto de que saqué una licencia de 1 año no remunerada para poder poner en marcha el Santuario del Alma, y llegó la pandemia y me quedé sin trabajo, sin santuario, y aquí en la finca dedicada nada más a mí. Y entendí que ese era el proceso. El Sí. proceso era, primero empezaba en mí. Yo no podía tener un santuario del alma si mi santuario personal no estaba ya más limpiecito, más tranquilito, más consciente. Fue un tiempo que era muy valioso, y fue tan valioso al punto que cuando ya se estaba llegando la época de terminar la licencia, yo antes de que se terminara la licencia, sí tomé la decisión de renunciar. Y lo hice muy consciente, muy clara y muy tranquila. De que estabas tomando la decisión, que era el llamado de tu alma. Y el santuario todavía no se había abierto. No. Era un acto de fe. Que eso es otra situación que yo quiero que las personas recapaciten y que entiendan que en todos estos procesos el llamado siempre que se nos hace es a la fe y a la confianza, a creer. Cuando nosotros creemos, las cosas se dan. Lo que pasa es que las cosas se dan no es en nuestro tiempo. Hay otros tiempos. Y créanme que los tiempos que se dan, cuando sucede, son los mejores. Eso es un poco como el que creamos lo que creemos. Exacto. Así que el acto de fe que hiciste fue creer en esto y lo creaste. Y lograste canalizar toda esa información y finalmente seguir como ese propósito tuyo que en este momento se está materializando un poco y que sigue siendo, porque bueno, esto es un proceso que uno empieza pero nunca va a terminar. Tú estás casada con un esposo que también viene de esta misma corriente del derecho, un abogado exitoso. ¿Cómo fue ese proceso con él? Mira, Daniela, que es bien bonito porque a pesar de estar con una persona muy académica y muy intelectual, fue un hombre que creyó mucho siempre en mi proceso y le apostó a ese proceso. Al punto que cuando yo tomo la licencia y hay pandemia, que no me llega ningún dinero, él fue el que asumió todo el rol de todo, y cuando digo todo es que él me decía, es el tiempo para poner al Santuario del Alma muy bonito. Entonces nos vamos a dedicar a generar un espacio muy hermoso para que cuando se abra la gente conecte con este lugar. Y acá se empezó a sembrar mucho porque esto era un lugar que no tenía realmente plantaciones, eran potreros. Ahora ustedes pueden ver unos bosques gigantes. Nosotros se han sembrado por ahí 5.000, 8.000 árboles. Es una tierra súper fértil y se ha generado un ecosistema porque es muy bonito, porque mientras yo estoy, digámoslo, como en la parte del ala espiritual, mi esposo está en el ala espiritual pero conectado con la tierra porque viene del campo, porque ama y honra la tierra. Entonces se generó todo un espacio que lo que hiciera fue crear un pulmón en este espacio para todas las personas que vienen al lugar. Por eso es muy lindo cuando la gente llega acá, porque la gente lo que encuentra es naturaleza por donde mira. Por donde sea. Este lugar es increíble y cada una de esas maticas tiene la marca, porque realmente él ha sido quien ha sembrado prácticamente todo. Y es muy lindo porque es una siembra con amor. De hecho, las personas llegan acá y sienten el amor en el lugar, porque es que nosotros no hemos puesto nada por casualidad. Todo se ha intencionado, y todo se ha intencionado es al servicio, que eso es la otra parte bonita que tengo con mi pareja, y es que nosotros no tuvimos hijos, pero sí teníamos claro desde que empezamos este proyecto de que iba a ser un proyecto para el servicio de la humanidad. Entonces nosotros creamos este espacio para la humanidad. Ya no es nuestra finca, ya es el espacio para los que quieren hacer trabajos espirituales, de conciencia, y les exponemos cada cosita. Todo el tiempo estamos pensando e intencionando qué más podemos entregar para que la gente siempre sienta esa conexión, llámese con la naturaleza, con los animalitos, porque también somos familia animalista, hemos adoptado muchos perritos de calle, de condiciones muy, muy precarias. Perritos, gaticos, aquí está una marrana preciosa, se llama China.
Cabras, palomas, no, aquí hay de todo. Y eso es también porque en cada ser hay un llamado y hay una conexión. Puede que tú no conectes con la naturaleza, pero conectas con los animales. Puede que tú no conectes con los animales, pero conectas con los ángeles. Puede que tú no conectes con los ángeles, pero conectas con los elementos, con el agua, con la tierra, con el fuego. Todo eso lo hemos puesto nosotros acá en este espacio para que la gente tenga esa conexión con lo que vibra su alma. Y cuando sentiste esa conexión con lo que vibra tu alma, empezás a escuchar el llamado del alma, que para mí ese es el más válido y el más importante, porque cuando yo escucho el llamado del alma, conecto con mi propósito existencial. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros a medida que entre más cositas hacíamos acá, más conectados estábamos con nuestro propósito, que es este lugar, ponerlo al servicio de, no solo de la gente, porque incluso hasta de los animalitos. Aquí hay un ecosistema. Nosotros cada plantica que se siembra, la estamos pensando, esta plantica que nos atraiga abejas, y entonces las abejas van a polinizar, y entonces polinizan y va a haber otro árbol, y van a traer una frutica, y esa frutica va a traer otro animalito. Entonces estamos creando vida. Y esa es la propuesta, de que este es un espacio de vida donde sea la conexión con la vida y el llamado del alma al que llega al lugar. Qué bonito. Y definitivamente es lo que se siente y lo que cada una de las personas que ha tenido la oportunidad de estar acá de visita o en uno de los talleres o en una de las inmersiones profundas se lleva. Más allá de los encuentros que uno hace, el lugar te carga de energía y te descarga de una cantidad de cosas que tiene uno en el día a día, que en este tipo de espacios se permite total respirar. En este momento no sé si lo escuchan, pero está venteando, o sea, y todo el tiempo es así, se siente como la calma y la tranquilidad y los pajaritos y es muy, muy bonito. Además de esto, Clau, de haber creado el espacio, tú también estás en este momento, nos contabas al principio, mientras tú estabas en proceso de crear el Santuario del Alma, al mismo tiempo también te estabas formando como facilitadora de biodanza. Y en este momento, como facilitadora de biodanza, has acompañado también procesos de grupos y estás acompañando a quienes son en este momento talleristas, terapeutas, coaching o facilitadores que están en el espacio. Quienes lo quieren, pues tú también les acompañas con actividades de biodanza dentro de sus talleres. ¿Cómo empieza para ti este llamado a la biodanza? Porque es un tema ya más físico, más de movimiento, por lo menos yo tengo una experiencia muy grata con la biodanza, que también me parece muy particular y para quienes de pronto no conozcan este tipo de terapia, lo que me parece muy particular es que estamos acostumbrados a hablar, a llegar a hablar con el psicólogo, con el coach, con el terapeuta, con quien sea, a contarle cómo te sientes, por qué te sientes así, de dónde viene, pero con la biodanza no es así. En la biodanza estás en un movimiento, pero ese movimiento genera una energía que yo todavía no entiendo, ahorita tú los puedes explicar un poco más, pero yo me quedo impresionada cómo eso te hace mover una cantidad de cosas, replantear y repensar sin tener que hablar. Entonces es una terapia que para quienes les cuesta mucho en palabras decir cómo se sienten, podría funcionar muy bien. Pero ¿cómo llega ese llamado de biodanza hacia ti? Bueno, a mí la danza toda la vida estuvo conmigo. Primero pues uno lo llama baile, entonces que disfrutas del baile y todo aquello. Pero fue todo un camino. Yo sí entendí que en el movimiento había también un propósito. Y empecé a buscar ese propósito a través del movimiento. Y fui por muchos lugares. Entonces, estuve en clases de danza árabe, estuve en clases de danza samkhya, estuve con tai chi chuan, hice una pequeña formación con danza terapia. Y a través de esto yo iba entendiendo cada vez más qué era lo que yo quería. De hecho, viajé a Argentina, estuve con una discípula de María Fuchs, que es la creadora de danza terapia. Llegué allá, hice mi trabajo y me di cuenta que tampoco era eso. Y casualmente cuando retorno a Colombia me llegó una información de biodanza y cuando veo esa información voy a una clase de biodanza y digo, esto es lo que yo quiero. El proceso es un proceso, es largo porque es profundo. Es un proceso donde uno va a clases regulares cada 8 días con una facilitadora y hay una formación de más de 3 años
en donde empezás a hacer un trabajo a través de ese movimiento en tu parte emocional. Básicamente, biodanza trabaja mucho la emoción, el desbloqueo de la emoción, pero el desbloqueo de la emoción a través de movimientos que presenta ese facilitador y a través de música estudiada, que se llama semántica musical, y lo más importante, el trabajo con el grupo, que a diferencia de otras terapias que son individuales, la fuerza de biodanza está en que hacemos es un trabajo grupal, donde el grupo es el que nos acuna, el que nos protege, el que nos acompaña, pero el que está ahí en el proceso y que nos empieza también a confrontar, porque estamos en una sociedad muy solitaria y muy aislada. Entonces el solo hecho de pararse frente a otro y mirarlo, que es una propuesta en biodanza para que nos reconozcamos como humanidad, y como humanidad nos reconocemos en la mirada. Claro. Y cuando le decimos al otro que ya no vamos a hablar más, sino que ya nos vamos a hablar a través de la mirada, eso a las personas les genera un desafío, pero es un desafío amoroso, porque es un desafío que está acompañado de muchos elementos en ese momento que hacen que el mirar al otro sea muy hermoso y que encontres en ese otro la belleza que hay. A su vez uno también la entrega. Entonces es un espacio de mucha entrega, pero también salen ahí, obviamente, bloqueos. Salen ahí, ¿qué? Incomodidades. ¿Eso qué hace? Que tú en tu fuero interno empiezas a trabajar, a trabajarte eso, y cada vez que vas a otra clase de biodanza, empiezas a trabajarlo más y más y más, y lo que va cambiando en tu movimiento también va cambiando en tu vida particular. Es muy particular porque la mayoría de procesos que hacemos espirituales nos llevan muy adentro a nosotros, nos ponen muy en individual y muy en solo lo espiritual, y lo físico se pierde mucho. La biodanza es todo lo opuesto. Pues porque la biodanza me está llevando a trabajar en grupo, a tener que tocar al otro, a tener que trabajar con mi cuerpo, con el movimiento, con el espacio. Entonces la propuesta siempre me ha parecido que confronta con muchas cosas, sobre todo cuando uno viene de hacer otro tipo de terapias en este proceso espiritual, que no tienen nada que ver con tener que tocarlo, con tener que acercarse, con tener que compartir o danzar, porque yo pienso que de pronto danzar, pues todo lo hemos hecho, todos en algún momento, en una fiesta, hemos tenido la posibilidad de bailar, pero nunca, creo yo, siendo como consciente de que el otro está ahí. Porque uno baila y bueno, baila sus pasos, lo que ya se sabe, pero no consciente que el que está ahí está contigo, te está tocando tu mano, está a tu ritmo moviendo los pies, moviendo el cuerpo, y que esa energía la estás compartiendo. Y es un movimiento pleno de sentido, porque el movimiento está precedido por una consigna, que es, digámosla, como una guía que da el facilitador, que esa consigna tiene que ver también con un momento existencial al que se invita. Entonces, cuando estás haciendo ese movimiento ya toma otro matiz, y es un matiz más trascendental, porque ya sabes que estás moviendo esto, porque esto es esto y representa esto, y cuando hay veces no pasa, también representa algo. Pero lo más lindo es lo que dices, es que finalmente piensa solita, le va llegando a la persona, y la persona solita va entendiendo por qué está pasando eso. En biodanza no te van a explicar. Este movimiento lo haces así, y si no lo hiciste así, no. Es el como autoproducirse uno en el movimiento. Y cada vez vas viendo con la realización de las clases que efectivamente va cambiando tu movimiento, y que eso acompasa mucho con un cambio existencial, un cambio en la vida. Por eso biodanza a mí me cambió, y por eso me transformó al punto de tomar la decisión de hacer un cambio de vida total, porque yo ya entendí que ya tenía, digámoslo, un término de vivencia con la fiscalía, y que ya lo que venía era el camino, como digámoslo, espiritual, aunque espiritual siempre ha estado, pero este era más enfocado hacia lo espiritual. Y más enfocado en poder acompañar a otros ya otros. También en su proceso. Sí, porque realmente la propuesta acá es esa, es abrirnos y entregarlo a muchos seres más que están en estos mismos caminos, para que ellos sientan esa misma conexión, ese mismo llamado,
que sientan que se puede, que todo se puede viabilizar siempre y cuando nos escuchemos interiormente. ¿Cómo has visto tú florecer a las personas que han realizado los procesos de biodanza? Porque biodanza no es solamente un día que vienes a biodanza, biodanza acompaña un proceso. ¿Cómo has visto tú florecer a esas personas que han estado contigo en esos talleres? Las personas realmente lo que le señalan a uno, pues he tenido casos, por ejemplo, tuve un caso de un chico, de un abogado, que le costaba mucho como el contacto, le costaba mucho manifestar afecto, incluso a sus padres, a su entorno familiar. Digamos lo que teníamos mucha resistencia, estaba muy en un esquema muy rígido, muy propio de los abogados. Sí. Porque entre otras cosas, nosotros como abogados estamos muy en la mente y biodanza está muy en el cuerpo, como lo dijiste, y es bajar la mente, dejar de desconectar esta y escuchar el cuerpo. Era una persona inicialmente súper rígida y en la medida en que empezó el proceso y siguió avanzando en el proceso, cada vez me hablaba de mayores transformaciones en su día a día, al punto de ser capaz de manifestarle a sus padres, a su madre que los quería, al punto de poder abrazarlos, de sentir la necesidad de abrazar, porque no era un formato. Es que sentir la necesidad de que yo quiero abrazar y doy un abrazo, sentir la necesidad de decirle al otro que lo quiero, que lo extraño, que me hace falta. Eso fue un súper logro porque era una persona que al principio yo pensé que realmente no iba a quedarse en el lugar precisamente por todos los desafíos que le representaba. Y fue de los que me dio los resultados más grandes y más satisfactorios porque finalmente se volvió la persona más extrovertida, además de eso, porque era una persona muy callada en el espacio de la vivencia. Y mentiras que cuando ya llegamos en la recta final, ya era la persona que se expresaba con más tranquilidad, porque es un espacio de vulnerabilidad, que era muy diferente a ser abogado. El espacio de biodanza es un espacio donde tú te abres para mostrar tu vulnerabilidad, y mostrarnos vulnerables no es fácil. No. Entonces es muy lindo cuando personas así empiezan a abrirse, a mostrarse en su ser real, que esa es la vulnerabilidad. Mostrémonos en nuestro ser real, este soy yo. Claro, porque a uno le da miedo mostrarse como es, porque le da miedo que lo rechacen, que lo señalen, que lo critiquen. Y allí permitirse ser. Claro, entonces se sintió tan cobijado por el grupo, se sintió tan cobijado por la experiencia que empezó a abrirse y eso fue muy sanador para él y fue muy bonito. Muchas experiencias tuve muy valiosas, pero así como de anotar, sobre todo por ser una persona del mismo gremio mío y que yo sabía lo que les cuesta y lo que nos cuesta a los abogados salirnos del marco intelectual. Sí, soltar un poco el control. Es muy difícil. Es muy difícil soltar ese control. Hay algo, Clau, que no me quiero quedar sin que preguntártelo acá, porque fue la primera conversación que tuve contigo, con la que conecté contigo y con la que me hiciste ese clic que yo necesitaba, tal vez en ese momento de mi vida, para darme cuenta que tenía muchas cosas para transformar. Y fue justamente cuando hablamos de volver a mí y de dejar de ser el Salvador, que durante tantos años estuve en ese rol y en ese papel y lo único que hice fue sufrir mucho con él, porque claro, uno lo disfraza de amor a mi papá, amor a mi hermano, amor a mi mamá, amor a lo que sea, pero realmente lo que estás haciendo es invadir. En un episodio anterior dije la frase, pero aquí voy a confesar que la frase me la dijiste tú. Y es que ni siquiera Dios interviene. Dios nos dio libre albedrío. Y aún así nosotros tratamos a veces de intervenir en el proceso de otros. Y yo creo que esa frase a mí me destruyó, pero me destruyó para bien, porque me hizo confrontarme con una realidad que tal vez no estaba viendo, porque no era mi momento, porque no estaba preparada, por la razón que sea. Pero a partir de ahí
empecé a entender que necesitaba cambiar muchas cosas en mí, no en otros. Era yo la que necesitaba entender que tenía que empezar a vivir mi propia vida, mi propio proceso, empezar a reconocerme a mí, a dejar de buscar validación externa, a entender que para estar en mi adulto tenía que dejar de pensar cómo me veía mi papá o cómo me veía mi mamá, porque ya no los necesitaba, pues desde el amor están, pero no como validadores, no para que me entendieran en ese rol. Y yo sé que, así como yo, muchas personas pueden identificarse con este tipo de historias o en este momento me pueden estar escuchando y decir, sí, yo estuve ahí. Pero ¿qué consejo le darías tú a una persona que aún no se ha elegido a sí mismo y todavía está en ese rol de salvador? Bueno, primero entender que es que los seres humanos, cuando no estamos sanos todavía y realmente el camino de la sanidad creo que es toda la vida, pero cuando no estamos tan conscientes, digámoslo así, siempre estamos girando en tres roles. Normalmente estamos en el de la víctima, en el del verdugo o el del salvador. En estos espacios espirituales se ve mucho el salvador, porque el salvador es el bueno de la película, Claro. el que le ayuda al otro, el que le direcciona el camino, el que le dice, yo puedo, venga, yo hago incluso las cosas por usted, porque yo soy muy bueno y yo puedo acompañarte en esto. Pero resulta que en ese es que yo estoy muy bueno y te puedo acompañar, finalmente estamos haciendo dos cosas supremamente delicadas, que no son para nada de crecimiento. La primera es que estamos asumiendo el rol del otro. Entonces, cuando estamos asumiendo el rol del otro, lo que el otro le corresponde en la vida, nosotros le estamos quitando la oportunidad a esa persona de que crezca, de que se forme, de que haga lo que le corresponde. Porque aquí viene la otra partecita, es que venimos con un plan del alma. Entonces, si venimos con un plan del alma, este ser que está ahí, digámoslo, sufriendo porque la mamá se le murió y no ha podido salir de ese duelo y sigue en el duelo y sigue en el duelo, es porque este ser todavía no ha aprendido el desapego, no ha aprendido el desprendimiento y ese es el trabajo que él. Si yo me siento a llorar con esa persona y a decirle te entiendo y sí, no estoy apoyando realmente ni le estoy ayudando a crecer. En este tipo de experiencias, nosotros cuando entramos en el rol de Salvador, lo que estamos es interfiriendo un plan y un plan divino. Entonces hay que empezar con eso, entender que no puedo intervenir en el plan divino del otro porque el otro así lo eligió y es su aprendizaje. Y lo otro es que cuando entro en el plan del otro, me descuido el mío. Claro. Entonces se me olvida el mío. Por vivir la vida que no me corresponde. Del otro. Entonces cuando yo dejo de vivir mi vida por vivir la del otro, entonces ahí sí estoy perdiendo el rumbo de lo que me corresponde. A mí a nosotros, a lo que nos llaman, es a que estemos con nosotros mismos en nuestro proceso, que crezcamos. Es más, cuando nosotros crecemos y somos mejores, irradiamos y ayudamos sin siquiera interferir en la vida de nadie. El solo ejemplo nuestro irradia a los demás. Entonces, poder estar con nosotros mismos significa que nos vamos a enfocar en nuestro proyecto existencial y le vamos a dar a todos la libertad de que sigan en el suyo. Qué bonito, Clau. Sí, yo sé, yo pasé por ahí. Y bueno, creo que todavía muchas veces, porque esto es un proceso que uno va y viene, esto no es lineal, pero cada vez uno va aprendiendo un poquito más de sus experiencias y entendiendo cuándo está en ese rol, que ya me detengo a pensar y bueno, lo estoy haciendo porque estoy tratando de salvar, no voy a interferir, no voy a hacer, no es que no me importe, es que estoy respetando que no es mi proceso, que también creo yo que muchas veces lo confundía con eso, pero es que si no hago entonces es porque no lo quiero, no. Te amo profundamente, pero respeto que es tu proceso y me amo profundamente a mí y estoy viviendo el mío y viviendo mi propia vida, que no lo había hecho. Así. Y me demoré en hacerlo. Clau, para hacer el cierre, me gustaría que nos des de pronto, desde tu experiencia, qué herramientas les podríamos contar a las personas que se sientan desconectadas de su propósito. ¿Qué herramientas les podríamos entregar desde tu experiencia para que ellos puedan
iniciar como esa semillita para empezar a conectarse con ese propósito de vida o con ese plan de alma. Bueno, hubo algo de lo que nunca hablé en toda esta entrevista y que ha sido una herramienta para mí, es la meditación. La meditación es una herramienta fundamental, para mí muy valiosa, porque es la que te da como la posibilidad de estar más contigo mismo, de estar en el silencio, de encontrarte a ti mismo y de escuchar esa voz interior. Lo que pasa es que estamos muy distraídos. Entonces hay que tratar de salir de la distracción que nos da el día a día y propiciarnos espacios sagrados de conexión. ¿Cuáles son esos espacios sagrados? Los que tú creas en una habitación, los que tú creas escuchando una música suave, una música en determinados hertz que te puede subir tu frecuencia, puedes colocar una fuente, puedes colocar un incienso, una velita. Todo eso que genera un ambiente que se posibilite para no solo meditar, sino para escucharte. Hay veces un libro, el solo sentir el llamado a un libro y abrirse a esa lectura, ahí también encuentras respuestas. Lo importante es hacer el llamado, lo importante es pedir ayuda a los seres superiores, a tu divinidad con el que conectes. En lo que y sea él que creas. te va a enviar las herramientas, porque para mí funciona la meditación, funciona la biodanza, funcionan los sonidos, pero para la otra persona puede funcionar la naturaleza, puede funcionar un libro, puede funcionar muchas herramientas. Entonces la invitación mía es a que conecten desde su interior con su ser superior y que sea él el que les diga qué es lo que necesitan, cuál es su herramienta poderosa, y conecten con ella para que se escuchen y tengan una vida de mayor propósito y elevación. Bueno, Clau, no, me encanta esas herramientas que nos compartes. Yo personalmente creo que la meditación también ha funcionado para mí de una manera increíble. Me demoré mucho en aprender a meditar, entonces también ténganse paciencia, porque uno al principio cree que se tiene que quedar la mente en blanco, que no tiene que pensar en nada, y cuando uno trata de pensar en nada, empieza a pensar en todo y empieza a pensar en que no ha comprado la leche, el quesito, las arepas, y es tratando de forzarlo. Y yo creo que al igual que todo, es un hábito y es algo que hay que ir construyendo poquito a poquito, pinito a pinito. Si de pronto creen que no tienen las herramientas suficientes para hacerlo solitos, busquen ayuda. Hay muchos centros de orientación, de meditación, talleristas o incluso muchos videos en YouTube donde pueden empezar a hacer meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos y ahí poderlo subir, pero de verdad es una herramienta muy poderosa para escucharnos a nosotros mismos, para aprender a estar presentes en el hoy, pero en el hoy con nosotros. Entonces, esa herramienta me encanta, la dejo para que ustedes también lo intenten. Y bueno, muchísimas gracias, Clau, por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Les vamos a dejar las redes sociales de El Santuario del Alma y a Clau que nos deje una invitación para que la sigan. Claro que sí. Bueno, a todos los que quieran conectar con su ser interior, súper invitados a este espacio para talleristas, facilitadores que quieran tener una experiencia muy íntima, muy exclusiva, muy de conexión con cada elemento espiritual con el que cada facilitador y tallerista conecte, porque en la conexión está la magia. Así es. Muchas gracias, Clau. Gracias a todos por vernos. Los invitamos a que nos sigan en @magia y conexión _al piso y nos vemos en el próximo episodio.